Hermanos y hermanas en Cristo, hoy les hablo con un corazón que arde en fuego, porque veo como muchos de ustedes juegan con las fuerzas de las tinieblas sin darse cuenta de lo que están haciendo. Lo diré claro y fuerte. El que acude a brujos, adivinos y hechiceros, entra en los brazos del enemigo de Dios. Y ese enemigo no es un cuento, no es un símbolo, no es una invención, es un espíritu real de maldad que odia a Dios y al ser humano. No pronuncio estas palabras para sembrar miedo, sino para despertar la conciencia y fortalecer la esperanza. El mal existe y busca nuestra alma, pero no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Aún así, muchas veces le abrimos la puerta al enemigo con decisiones pequeñas que parecen inofensivas, curiosidades disfrazadas de remedios o energías, consultas que prometen alivio inmediato, atajos que no pasan por la confianza en Dios. Cuando la necesidad aprieta, la salud, la familia, el trabajo, el futuro de los hijos, la tentación de buscar soluciones rápidas se vuelve fuerte. Precisamente allí debemos recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Hoy quiero invitarles a escuchar con serenidad y valentía. No venimos a señalar con el dedo, sino a mirar la realidad a la luz del Evangelio y a dejarnos alcanzar por la misericordia. La Iglesia, Madre y Maestra, nos advierte porque nos ama. No todo lo que brilla es luz, no todo lo espiritual viene de Dios, y no todo lo que alivia por un momento conduce a la paz verdadera. El corazón humano fue creado para la verdad, y la verdad nos hace libres cuando nombramos con claridad lo que hiere el alma y abrazamos con fe lo que la sana. Este camino exige humildad, discernimiento y oración. Exige también recordar que la salud del cuerpo es un bien deseable, pero nunca a costa de la salud del alma. Cuando confundimos uno y otro, terminamos entregando lo más valioso por lo que no puede salvar. Por eso, con respeto y firmeza, hoy ponemos delante de Dios nuestras angustias, nuestros miedos y nuestros deseos, y le pedimos: Señor, enséñanos a elegir la vida, líbranos de todo engaño. Con este espíritu, medido, con sobria urgencia y esperanza, pasemos al primer punto: distinguir lo que busca sanar el cuerpo de lo que invoca fuerzas ocultas, comprender por qué la brujería es un desafío directo a Dios y reconocer los signos que abren o cierran la puerta del corazón. Luego veremos cómo estas decisiones personales se conectan con la batalla espiritual más amplia y con nuestro destino eterno. Con el corazón encendido desde el comienzo, seguimos la misma línea de verdad y caridad. Hay en el mundo prácticas que muchos consideran sabiduría antigua o remedios populares. La medicina con hierbas, ciertos métodos para aliviar el dolor, incluso la acupuntura cuando tiene un fundamento verificable. No todo lo que suena antiguo o natural es, por ello, enemigo de la fe. Cuando el ser humano busca sanar el cuerpo con recta razón y medios proporcionados, puede haber ciencia, puede haber un bien honesto que se agradezca, pero es necesario discernir, porque cuando se traspasa el umbral y se invocan fuerzas ocultas, cartas, energías cósmicas o espíritus, allí comienza la brujería, y la brujería es un desafío directo a Dios. He dicho y repito, muchos corren tras los magos y pagan por sus ritos. La sed de soluciones inmediatas los empuja a mesas oscuras y palabras que prometen control. Se repite una paradoja dolorosa. Quienes acuden a los brujos suelen tener dos cosas: mucho dinero y poca sabiduría, porque solo un necio entrega su oro a cambio de una maldición sobre su propia alma. No se trata de folclore inocente ni de entretenimiento ligero.
No es adivinación, no son talismanes, no son supersticiones, no es ni siquiera el llamado culto a la muerte. Lo peor de todo es el culto a Satanás. Hoy, más de lo que se admite en público, hay quienes se inclinan conscientemente ante el príncipe de las tinieblas, firman pactos, ofrecen sacrificios, entregan su propia alma. No es leyenda, no es un mito urbano, es una realidad amarga que clama al cielo. Me ha tocado escuchar historias que estremecen. Una mujer aparentemente común se acercó después de la misa, con la discreción de quien busca auxilio y teme la verdad. Confesó que en su juventud participó en rituales oscuros, robó la Sagrada Eucaristía y la llevó como ofrenda a Satanás. Pronunció palabras de consagración invertida, y desde entonces su vida, vista desde afuera, parecía un éxito sin sombras: dinero, casas, riquezas, negocios prósperos, todo lo tenía. Pero, ¿a qué precio? Al precio de su alma. Hoy esa mujer se está muriendo de cáncer, y con una sinceridad que corta el aire me dijo: Padre, lo tuve todo, pero no podía rezar, no podía comulgar, no podía entrar a la iglesia. Sentía la presencia del demonio en mi vida, y ahora solo me queda pedir a Dios misericordia, aunque sé que no hay marcha atrás. ¿No es esto aterrador? ¿No ven cómo el enemigo engaña prometiendo brillo y riquezas para dejar después al hombre vacío, solo y condenado? La Escritura es más clara que cualquier discurso humano. Vuestro adversario, el como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y es preciso pensarlo bien. Busca a quién devorar, pero hoy casi no tiene que buscar. Se ríe cuando nos acercamos a sus trampas por propia voluntad, cuando somos nosotros quienes abrimos las puertas e invitamos al enemigo a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros corazones. Las señales de esa puerta abierta se ven alrededor. Cuántas familias rotas, cuántos jóvenes atrapados en las drogas, cuántos esposos y esposas que se traicionan entre sí, como si fuese normal, como si fuese cotidiano, como si la grieta en el alma no sangrara. Esta es la obra del enemigo, y lo terrible es que muchas veces hacemos su trabajo por él. ¿Creen que Satanás se esfuerza para destruirnos? No. Se sienta y observa cómo nos destruimos unos a otros, cómo los hermanos se pelean, cómo los padres rechazan a sus hijos, cómo los pueblos se alzan en guerras cada vez más frías o más crudas, y sin embargo, el Señor ya lo advirtió. En el libro de Job, leemos que Satanás camina por la tierra con permiso de Dios para poner a prueba a los hombres. Su objetivo siempre es el mismo: burlarse de Dios a través de la caída del ser humano. Su alegría, si puede llamarse así, es ver cómo un alma creada para el cielo termina en el infierno. Por eso digo con claridad pastoral: lo más peligroso no son las pulseras, ni los amuletos, ni los cultos de muerte. Lo más peligroso es la indiferencia, cuando el corazón se acostumbra, cuando ya no se ve que el demonio está cerca, cuando uno se vuelve esclavo sin darse cuenta. Aún así, no hablo para hundirlos en el miedo, sino para llamarlos a la esperanza que salva. Dios es más fuerte. El Señor mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú, hermano, hermana, no te has entregado del todo a la oscuridad, detente. Esa pausa puede ser la puerta de la gracia. No busques soluciones rápidas en manos de brujos. No entregues tu vida a cartas, a rituales, a falsos poderes que prometen mucho y exigen, a cambio, lo único que vale para siempre. Levanta los ojos al cielo y di, con la sencillez que abre milagros: Señor, sálvame. Hoy todavía no es demasiado tarde. Este hoy
no es un recurso literario, es el tiempo en que se decide un rumbo. Cuando se enciende la sed de control, vuelve la memoria de aquellas prácticas que, con lenguaje de luz, incuban tinieblas. Cuando el dolor muerde, aparecen los ofrecimientos fáciles que evitan la cruz y cancelan la conversión. Y sin embargo, la medicina del alma sigue siendo la misma: clamar el nombre, rechazar el pacto, cerrar la grieta, volver al Dios vivo que no negocia con la mentira. No hace falta ocultar las propias heridas ni fingir fortaleza. Hace falta renunciar a la soberbia de querer salvación sin Salvador, sanación sin el médico, camino sin camino. Miro de nuevo a esa mujer que relató su historia. No traigo su ejemplo para exhibir miseria, sino para recordar que el engaño se disfraza de triunfo y que no toda prosperidad es bendición. Las casas, el dinero, los negocios pueden brillar como un espejismo que seca el corazón. Nadie se salva con cuentas bancarias, nadie entra al templo por ascensor de prestigio. El alma, cuando se reparte entre altares extraños, queda sin fuerza para pronunciar siquiera un Padre Nuestro. Y ese es el botín que el enemigo codicia: el silencio de la oración, la sequedad deliberada, la incapacidad de doblar la rodilla. Por eso, el primer acto de libertad es un grito breve y verdadero: Señor, sálvame. No condeno la legítima ciencia ni los medios honestos que alivian el dolor. Lo que rechazo con firmeza pastoral es la invocación de poderes que no provienen de Dios. No estamos hablando de ejercicios de relajación ni de infusiones que ayudan a dormir, sino de sumisiones espirituales que reescriben, a escondidas, la alianza del corazón. Cuando la necesidad de curación arrastra al consultorio de lo oculto, se paga el servicio con moneda de eternidad. Y nada de este mundo, ni fortuna, ni reconocimiento, ni dulzura pasajera, compensa el precio del alma. Hoy, entonces, es un día para cerrar puertas, renunciar a nombres que no salvan, quebrar objetos que prometen control, cortar con palabras que enredan la conciencia, distanciarse de personas que, con sonrisa amable, comercian en lo sagrado, no porque seamos fuertes, sino porque Dios es fiel, no por obsesión moral, sino por amor a la verdad que hace libres. La batalla no se gana con curiosidad, sino con obediencia, no con atajos, sino con fe, no con trucos, sino con la luz que desenmascara. Y si te preguntas cómo reconocer la frontera, dónde termina la medicina y dónde empieza la brujería, recuerda esta regla de oro grabada en la conciencia: donde se busca sanar el cuerpo con medios proporcionados y razón recta, allí puede haber ciencia. Donde se invocan fuerzas ocultas, cartas, energías cósmicas o espíritus, allí comienza la brujería. No hace falta un catálogo infinito, basta la claridad del Evangelio que nos enseñó a discernir por los frutos. La paz que viene de Dios no humilla, no esclaviza, no exige pactos. El poder de las tinieblas siempre cobra peaje y deja deuda. Queda, por último, un llamado que no admite dilación. Levanta los ojos y pronuncia de veras el ruego que abre el cielo. No te avergüences si la voz te tiembla. Es mejor una súplica torpe que una seguridad soberbia. Nadie cae tan hondo que no pueda ser mirado por la misericordia. Nadie camina tan lejos que no pueda comenzar de nuevo. Y sin embargo, no confundas la paciencia de Dios con permiso para el engaño. Hoy todavía no es demasiado tarde, y precisamente porque no lo es, el corazón debe disponerse a oír palabras firmes que no siempre agradan. Con la misma serenidad con que hemos señalado la trampa y señalado la salida, avanzaremos a decir una verdad que muchos no desean escuchar,
pero que un pastor no puede callar cuando las ovejas se aproximan al precipicio. La palabra que sigue no busca herir, sino salvar. Un pastor no calla cuando ve a sus ovejas al borde del precipicio. Alza la voz por amor. En demasiados velorios se escuchan frases dulces que acarician el oído. Ya está en un lugar mejor, ya está con Dios, descanse en paz. Se repiten como consuelo automático incluso sobre quienes vivieron con el corazón endurecido, burlándose de la fe, lejos de la oración y de la confesión, entregados a infidelidades, excesos y avaricias que nunca quisieron abandonar. Se encienden velas, se cantan cantos, se adornan las salas y, sin embargo, se oculta la pregunta más seria. ¿Qué fue lo que esa persona sembró en su vida? La verdad es clara y exigente. Nadie puede engañar a aquel que ve el fondo del alma. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si alguien sembró pecado y nunca se abrió al arrepentimiento, no recogerá vida eterna por simple ceremonia de despedida. La salvación no es espectáculo ni trámite social. La salvación es un camino de toda la vida, una respuesta cotidiana a la gracia, un aprendizaje perseverante de amor y de verdad. En ese camino, la misericordia de Dios brilla con una pedagogía admirable. Existe una purificación para los que mueren en su amistad. No es castigo ciego ni capricho, sino limpieza de todo lo que aún no está configurado al amor. Es don inmenso que prepara el ingreso a la gloria, fuego que cura sin destruir, taller de almas que han dicho sí, pero necesitan ser perfeccionadas. No es una sala de espera universal, ni puede convertirse en excusa para vivir sin conversión. Allí entran quienes partieron reconciliados, aunque con imperfecciones, quienes cierran el corazón a la gracia y rechazan a Dios con obstinación, no atraviesan esa puerta de sanación. Eligen las tinieblas para siempre. No es una metáfora lo que aquí nombramos. El infierno es realidad, estado eterno de quien se apartó definitivamente de Dios. Y el horror mayor de ese estado no es la imagen del fuego, sino la ausencia total de esperanza. Allí no resuena la palabra que todo lo sana. Allí no se escucha ya el «te perdono» que recrea el mundo interior. Por eso ruego con firmeza, vivamos de tal modo que, cuando llegue la hora, no sea necesario disfrazar la verdad en nuestro funeral, que la memoria que quede sea sencilla y luminosa. Fue fiel a Dios, esperamos verlo en el paraíso. De la costumbre de endulzar la muerte, nacieron cultos que la convierten en ídolo. Se les rinden honores, se les levantan altares, se les ofrecen promesas, pero esa santa muerte no existe. La muerte no es persona que reclame incienso, no es espíritu que reciba devoción, no es poder autónomo que merezca culto. Es, en su desnudez, un paso, el momento en que el ser humano abandona el mundo y se presenta ante el juicio de Dios. La victoria de Cristo ha vencido su aguijón. Si Él ha resucitado, la muerte queda como puerta y no como trono. Hacer de esa puerta una divinidad es negar a aquel que la abrió desde dentro. Quien adora la muerte en realidad se inclina ante la nada. Vive para morir, pero no vive para resucitar. Es un culto de desesperanza, una devoción sin futuro, una senda que conduce a la perdición porque apaga el anhelo del cielo y desfigura el rostro del Redentor. Lo digo con amor y con firmeza. No se puede confesar la fe y a la vez rendir homenaje a esa sombra. El corazón católico cree en la vida, en la resurrección, en la derrota de la muerte por obra de Cristo. Pretender jugar a dos bandos es engañarse. Nadie sirve a dos señores sin romperse por dentro.
El discernimiento, entonces, se vuelve urgente. No basta con alejarse de los ritos y símbolos del ocultismo si en el fondo se sostiene una mentira más sutil. Creer que siempre habrá un atajo, que la misericordia cubrirá sin conversión, que el final será feliz por inercia. El autoengaño que florece en tantos funerales adormece la conciencia del vivo y le susurra que todo dará igual. No da igual. La eternidad se prepara con pequeñas fidelidades. El destino se teje con decisiones que inclinan el corazón hacia la luz o hacia las tinieblas. También aquí se decide una lealtad. Si la muerte es solo un paso bajo el señorío de Cristo, entonces el culto pertenece a Cristo y a nadie más. Si la esperanza es don que nace de su victoria, entonces toda práctica que glorifique la oscuridad, aunque se disfrace de tradición o de devoción popular, contradice la fe que decimos profesar. No es cuestión de gustos ni de símbolos inocentes, sino de pertenencia real. O se elige la vida, o se elige la muerte, o se abraza a Cristo, o se abraza al príncipe de las tinieblas. Y no decidir ya es decidir, porque la indecisión prolongada se convierte en indiferencia, y la indiferencia entrega el alma sin ruido. Pido, por tanto, una honestidad que devuelva peso a las palabras. Cuando despedimos a un ser querido, acompañemos con caridad y oración verdadera, no con eslóganes que borran la responsabilidad moral de la existencia. Cuando pensemos en nuestro propio final, no nos refugiemos en frases hechas, sino en la conversión que hoy es posible. Cuando encontremos imágenes y altares que divinizan a la muerte, no los normalicemos en nuestras casas ni en nuestros ritos. Despojemos el corazón de esos falsos consuelos y volvamos al único Señor. Todo queda dicho con nitidez. Dios no se burla de nosotros, ni nosotros podemos burlarnos de Él. La cosecha llega, la misericordia también para quien la pide de veras y se entrega a su acción. Pero la misericordia no es coartada para seguir jugando con el borde del abismo. El amor del Padre no legitima pactos con la oscuridad ni neutraliza el drama de la libertad. Por eso, la palabra final de este tramo es sencilla y total. Elige, vida o muerte, Cristo o el adversario, luz o sombra. Y esa elección, puesta en el corazón con santo temblor, abre el umbral del examen que cada uno debe hacer ante Dios, con la verdad por dentro y la esperanza alzada como un estandarte. Detente un instante y mira hacia adentro. Si hoy llegara tu última hora, ¿qué diría Dios de ti? ¿Escucharías, ven, bendito de mi Padre, o la sentencia, apártate de mí, nunca te conocí? No es dramatismo pasajero. La muerte no es el final, es el comienzo de la eternidad. Y la eternidad solo tiene dos caminos, con Dios o sin Dios. Por eso te llamo a ordenar la vida para que tu eternidad sea de luz. No juegues con ídolos, no creas en mentiras, no te dejes adormecer por palabras dulces que encubren la tibieza. Sé sincero con Dios y contigo mismo. Llama pecado al pecado. Corta con lo que te esclaviza. Repara lo que rompiste. Vuelve al Señor sin excusas. La claridad duele un instante. La falsedad hiere para siempre. Hoy es el momento de revisar intenciones, palabras, decisiones, lo que amas, lo que temes, lo que escondes. Pregunta a tu conciencia sin rebaja. ¿A quién entrego mi tiempo? ¿Qué altar ocupa mi corazón? ¿Qué voces gobiernan mis pasos? La eternidad comienza en estas respuestas, en la lealtad que eliges cuando nadie te aplaude. No te engañes con autojustificaciones. La sombra se disipa solo cuando entra la luz y se nombra la verdad.
Si esta palabra ha tocado tu corazón y deseas que la verdad de Dios siga llegando a millones de católicos, apoya esta misión con un gesto concreto. Suscríbete, comparte, difunde. Hagámoslo como una sola familia, con disciplina y fe, para luchar contra la oscuridad y defender la luz del Evangelio. Que nada te retenga, ni el qué dirán, ni la pereza, ni la tristeza que paraliza. Avanza hacia la misericordia con humildad y valentía. Dios reconoce al que vuelve de veras y levanta al que se decide. El tiempo de la indecisión terminó. Elige, afirma la verdad y camina con paso firme hacia aquel que te espera. No basta con cuidar las apariencias del bien, es necesario comprender con claridad a quién enfrentamos. Satanás no es un mito ni una invención cultural, no es una energía impersonal ni una simple metáfora del mal. Es un espíritu real, poderoso, que un día brilló como ángel de luz y, por soberbia, se convirtió en príncipe de las tinieblas. Al principio de los tiempos, cuando Dios creó el mundo, también creó a los ángeles, multitudes incontables. Entre ellos existen órdenes diversas, querubines y serafines, tronos, potestades y dominaciones. Están, además, los arcángeles enviados con misiones especiales. La revelación nos permite pronunciar 4 nombres con certeza: Miguel, Gabriel, Rafael y aquel que cayó, Lucifer. Lucifer fue creado hermoso. Su nombre significa portador de luz. Resplandecía con fuerza y sabiduría, pero se hinchó de orgullo. No quiso servir, quiso ser como Dios para sí mismo. Ese rechazo de la obediencia fue su perdición. Hubo entonces una separación. Los ángeles que permanecieron fieles se constituyeron en el ejército del cielo, y los que siguieron al rebelde se pervirtieron en demonios. Y aún hay algo más grave. Al expulsar al soberbio, Dios no lo privó de su naturaleza espiritual, conservó su fuerza y por eso es tan peligroso. Su poder sobrepasa el de cualquier hombre y su único objetivo es destruir todo lo que Dios ama. Lo que Dios ama sobre todo eres tú, ser humano. Ser amado por Dios te convierte, a la vez, en objeto del odio del enemigo. Él procura borrar en ti la imagen divina. No le inquietan tus riquezas, ni tus ejércitos, ni tu tecnología. Solo teme una cosa: la cruz de Cristo. En la cruz fue derrotado para siempre. Por eso aborrece la cruz y todo lo que la hace presente. Detesta la oración que abre cielos, el nombre santísimo de María que aplasta su soberbia, la Eucaristía que alimenta a los hijos, la confesión que rompe cadenas. Esas realidades para él son fuego que quema. Su astucia, sin embargo, rara vez se presenta con cuernos y cola. Llega disfrazado de tentación elegante, de oferta atractiva, de mentira seductora. Como la serpiente antigua en el jardín, susurra que la desobediencia no mata, que te hará semejante a dioses, que te dará acceso al bien y al mal sin referencia al Creador. Hoy repite con nuevos acentos el mismo argumento. Eso no es pecado, es libertad. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Haz lo que quieras, nadie tiene derecho a juzgarte. Así, el pecado se bautiza como elección, la lujuria se viste de amor, el asesinato de los hijos en el vientre se consagra como un derecho, y el adversario se sienta y se ríe. Antes se hablaba de un león rugiente que busca a quien devorar. Ahora apenas necesita buscar. Observa cómo nosotros mismos hacemos su trabajo, cómo se destruyen familias por la infidelidad y el resentimiento, cómo se cierran templos en corazones que se enfrían, cómo se abandona la confesión y se silencia la oración hasta volverlas costumbres antiguas. Aún así, su obra no ha terminado. Su meta es clara: la condenación eterna de cada alma.
No se deleita por torturar, sino por burlarse de Dios, mostrando, con cada caída, un proyecto hermoso truncado, una criatura destinada al cielo que elige la sombra. Por eso el discernimiento no es lujo espiritual, sino arma de primera línea. La primera misión de la Iglesia y de todo bautizado no es administrar recursos ni discutir estructuras, es salvar almas. Esta es la razón por la que un pastor alza la voz ante el precipicio. Esta es la causa de la vida de oración de una madre y del testimonio silencioso de tantos fieles. Y aquí conviene deshacer un engaño frecuente. No basta con murmurar una oración en el último instante, como si la salvación pudiera improvisarse. La salvación es camino de toda la vida y lucha constante. Así lo enseña la sabiduría apostólica. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra poderes que operan en las sombras de este mundo. Esa es la verdadera guerra. No se libra por petróleo ni por tierras, sino por almas. Nadie está al margen. Todos ya estamos dentro de esta contienda, lo queramos o no. O luchas con Cristo, o quedas desarmado, y quien está desarmado ya está vencido. El enemigo tienta, divide, promete, confunde, y si te encuentras sin armas, se instala. Por eso se nos exhorta a tomar las armas de Dios, la oración que persevera, el ayuno que ordena los deseos, la confesión que reconcilia, la sagrada comunión que fortalece. Donde esas armas son empuñadas con humildad, ninguna fuerza de las tinieblas puede prevalecer. Hay avisos que salvan la vida. No te acerques al precipicio, no prendas fuego en el bosque, no entres donde el aire es venenoso. Este es un aviso semejante. No te acerques al demonio, no busques pactos con él, no creas que te dará riqueza o fama sin coste. Todo lo que entrega lo cobra al contado, y su moneda siempre es la misma, tu alma. No hay regalos gratuitos en la casa del adversario. Por eso suplico con firmeza, no vendas la eternidad por un placer pasajero. No entregues el cielo por unos pocos años de falsa felicidad. La lógica de la tentación siempre minimiza el precio y maximiza el brillo. La verdad de Dios revela el costo oculto y muestra el final. Conviene repetirlo con todo el peso que merece. El infierno es eterno, como eterna es la gloria del cielo. No hablamos de estados transitorios ni de metáforas amables. Se trata de destinos últimos que corresponden a decisiones reales. Y aunque la misericordia divina es inagotable y alcanza al que se vuelve de veras, la libertad humana no es un juego. Dios no fuerza la puerta del corazón. Él llama, persuade, sostiene, perdona, pero no obliga. La maravilla y el temblor de esta hora consisten en que tu decisión importa de verdad. Ante un adversario que disfraza mentiras de libertad, conviene cultivar una vigilancia sobria. Pregúntate con serenidad, ¿qué voces gobiernan mis pasos? ¿Qué costumbres han reemplazado la oración? ¿Qué nombre ocupa el centro que pertenece a Cristo? ¿Qué promesa me empuja a pactar con lo que me hiere? Si encuentras grietas, no desesperes, ciérralas con gracia humilde, con sacramentos recibidos en fe, con tiempo reservado al Señor. Él no rechaza al que vuelve, pero el retorno supone renuncias concretas, limpieza de altares falsos, ruptura de lazos que te encadenaban. La astucia del enemigo consiste, a menudo, en desviar el celo hacia batallas secundarias. Te convence de que lo esencial es un debate estéril, una ideología pasajera, una estructura sin alma. Mientras tanto, descuidas la guarda del corazón y pierdes el horizonte de la salvación. Vuelve al centro. Recuerda que todo en la Iglesia, la caridad, la doctrina, la liturgia, el servicio,
existe para conducir al hombre al encuentro con Dios y a la vida eterna. Si esto se olvida, el edificio se deshabita aunque conserve paredes sólidas. Si esto se recuerda, incluso la pobreza de medios se vuelve fecunda. No se trata de adoptar un tono sombrío ni de vivir asustados, sino de asumir la seriedad de lo que está en juego. La alegría cristiana no es ingenuidad, nace de la victoria de la cruz y, precisamente por eso, conoce el peso de la lucha. El gozo, limpio, convive con la vigilancia. La esperanza firme camina con la renuncia. Así se forja una libertad que no negocia con la mentira. Cuando el enemigo te ofrezca atajos, recuerda que el amor verdadero crece en la fidelidad diaria. Cuando te asegure que nadie verá tus concesiones, toma conciencia de que cada acto te configura por dentro. Cuando te prometa brillo sin cruz, mira al crucificado y reconoce dónde está la fuerza. Cuando te susurre que te queda tiempo, recuérdate que el hoy es el espacio de la gracia y que posponer el bien suele ser ya una negativa. Y si alguna vez te sorprendes débil, sin ganas de orar ni fuerzas para confesar, no te condenes. Levántate despacio y llama por su nombre a la ayuda que te salva. Invoca a la Madre, busca al sacerdote, pide una palabra que te enderece, vuelve a la mesa del pan vivo, no por heroísmo, sino por obediencia confiada. El enemigo tiembla cuando un hijo se agarra a la cruz, retrocede cuando un pecador se confiesa con humildad, pierde terreno cuando una familia reza unida. Todo lo dicho reclama una elección que no se puede delegar. Tu vida no es un experimento de laboratorio ni un guión escrito por otros. Eres responsable del tesoro que llevas y la batalla más decisiva se libra en tu interior. Desde allí se proyecta a tu casa, a tu comunidad, a tu trabajo. Desde allí se resuelve también si el adversario encontrará puertas abiertas o muros de luz. Con este ánimo, sin estridencias pero con firmeza, sostén el arma de la fe, blinda tu corazón con oración y sacramentos y mantente en pie. La victoria ya ha sido ganada por Cristo y tu parte consiste en no abandonar el puesto. Desde esa fidelidad veremos con mayor nitidez lo que la historia de la salvación nos enseña acerca de la idolatría y de los atajos que llevan a la ruina, y aprenderemos a reconocer en el espejo de un antiguo pueblo los errores de hoy y el camino seguro para perseverar. La batalla que libramos hoy se ilumina al recordar una de las historias más grandes de la Escritura, el Éxodo. Allí contemplamos la mano poderosa de Dios rompiendo cadenas y abriendo camino donde no lo había, tomando de la esclavitud a un pueblo pequeño, casi insignificante a los ojos de los imperios. Alrededor se levantaban nombres que hoy suenan como ecos lejanos, pero entonces eran montañas: egipcios, persas, babilonios, griegos, romanos. Cada uno sostenía su propio panteón, sus altares, sus ritos, sus promesas. Había divinidades de la fertilidad y del vino, de la guerra y del sol. Se alzaban templos majestuosos, se ofrecían sacrificios a ídolos, se buscaba poder en las estrellas y en encantamientos, y en medio de ese mar de paganismo, el Señor eligió a un pueblo débil y pequeño, no para que se jactara de su fuerza, sino para que el mundo entendiera que la verdadera fortaleza no reside en el ejército, ni en el oro, ni en la magia. La fuerza está en la fe. Sin embargo, el corazón humano, incluso después de ver maravillas, tiende a olvidar. Israel vio abrirse el mar y aún así murmuró. Probó el pan del cielo y aún así exigió carne. Caminó bajo la nube de la presencia y aún así dudó.
Hasta el gran guía Moisés conoció la flaqueza. Se le dijo que golpeara la roca una sola vez para que brotara agua, y golpeó 2. Su desconfianza tuvo consecuencias. Contemplaría la tierra prometida, pero no entraría en ella. Si el escogido de Dios recibió corrección por dudar, ¿qué será de nosotros cuando, habiendo sido redimidos por la muerte y la resurrección de Cristo, persistimos en desconfiar? No somos muy distintos. También nosotros nos inclinamos ante ídolos, solo que ahora su fachada es más sofisticada. Algunos rinden culto al dinero, otros a los placeres, otros al poder. Y no faltan quienes, convencidos por la urgencia del dolor o por la sed de control, acuden a brujos y hechiceros, persuadidos de que con sus ritos podrán forzar la vida, atar voluntades o acelerar caminos. Pero la verdad no cambia. El mundo no se sostiene en caprichos ocultos ni en fuerzas anónimas. Ni un solo gorrión cae a tierra fuera del cuidado del Padre. Si hasta la mínima vida está bajo su mirada, ¿cómo imaginar que un brujo pueda alterar tu destino, que unas cartas o un amuleto puedan escribir tu historia? He escuchado, con dolor, relatos que lo confirman. Personas que aman llorando dijeron: hice un ritual para que mi esposo no me dejara, busqué a una bruja para que mi hijo abandonara la bebida. Con los días, la realidad se impuso. El esposo igualmente se fue, el hijo continuó perdido, y el alma de la mujer que había buscado auxilio quedó atada a la oscuridad. La brujería no cambia la voluntad de Dios, solo destruye a quien la practica. No cura, hiere, no libera, esclaviza, no trae paz, abre la puerta al enemigo. La imagen del becerro de oro nos desenmascara. Moisés sube al Sinaí para recibir la ley. El pueblo, impaciente, reúne oro, moldea un ídolo y lo señala como el Dios que lo sacó de Egipto. Y no es lo mismo que nos ocurre. Nos cuesta esperar en oración, no toleramos el silencio, queremos respuestas instantáneas. Corremos a falsos dioses con forma de magia, de dinero, de fama, de reconocimiento. El corazón se divide y Dios, que es celoso, que ama sin rivales, nos muestra la gravedad del engaño. La idolatría trae juicio. Los ídolos terminan cobrando vida a costa de la nuestra. La lección es nítida. No se busca salvación fuera de Dios. Ninguna ayuda que trafica con las tinieblas es auxilio verdadero. Es condenación disfrazada de recurso. El engaño actual escribe su propaganda con la tinta del ocultismo. ¿Quieres salud? Paga al brujo. ¿Quieres suerte? Realiza un ritual. ¿Quieres amor? Ofrece un sacrificio. Promesas a la carta, supuestas soluciones a medida, respuestas inmediatas que cercenan el alma. Pero detrás de ese mercado solo hay un espíritu, y ese espíritu te odia. Cada vez que una persona cruza el umbral de esas prácticas, pronuncia, aunque no lo diga con los labios, una frase terrible: Dios no me basta. Son palabras que abren puertas, y no precisamente al cielo. Aún así, no hablamos para desesperar, sino para despertar. El Dios de Israel no abandonó a su pueblo cuando cayó. Enviaba profetas, abría caminos, ofrecía oportunidades. También hoy las ofrece, mas conviene escuchar el matiz que protege del autoengaño. La oportunidad no dura para siempre. El corazón que se encallece puede llegar a no escuchar. Por eso la opción debe tomarse con seriedad. Hay un camino como el de Moisés, hecho de fe y confianza incluso en el desierto. Y hay otro, de ídolos y conjuros, que termina en la perdición aunque al principio brille. El tiempo apremia. Son días ásperos. No hace falta mirar lejos para advertirlo. El mundo se agrieta por dentro, y solo el que permanece en Dios se mantiene en pie.
Por eso conviene recordar dónde residen las verdaderas seducciones. El becerro de oro siempre parece atractivo. Promete controlar lo incontrolable, colocar la divinidad al alcance de la mano, convertir el misterio en máquina obediente. La brujería, en todas sus variantes, garantiza atajos y soluciones rápidas, pero su final es la muerte. Una muerte que puede comenzar mucho antes de cerrar los ojos, cuando el alma pierde la luz. El camino del Señor, en cambio, exige, pide paciencia, purifica intenciones, atraviesa desiertos, y sin embargo, su fin es la vida. No se trata de un simple consejo prudencial, sino de un acto de lealtad. Elige a quién rendirás homenaje con tus decisiones. Pregúntate qué altar se ha levantado en tu casa, qué objetos toleras como si fueran inocentes, qué palabras has dejado entrar en tus hábitos. Si encuentras huellas de lo impuro, no negocies con ellas, arráncalas. No porque la vida cristiana sea una colección de prohibiciones, sino porque el amor verdadero no comparte el corazón con rivales que lo dinamitan desde dentro. Alguien podría pensar que estas advertencias valen para los demás, nunca para uno mismo. Es un espejismo peligroso. Nadie está inmune a la sed de atajos. Nadie es incapaz de fabricar su propio becerro, aunque no sea de metal, sino de tiempo, de afectos, de aprecio social. Por eso, el examen honesto, ese que ya hemos iniciado, debe internarse también en este territorio. ¿En qué confío realmente cuando el desierto se alarga? ¿Dónde pongo mi esperanza cuando la espera duele? ¿Qué voz sigo en la noche? Responder con verdad a estas preguntas es desarmar al enemigo y dejar a la gracia obrar donde antes había un contrato con la prisa. Dios no juega con nosotros, ofrece vida plena, no avalorios brillantes, y su amor, lejos de ser frágil, es fuerte. No tolera rivales porque sabe que los rivales destruyen a quien ama. Por eso la Escritura narra el castigo de los idólatras, no para hundirnos en el miedo, sino para arrancar de raíz la ilusión de que el corazón puede servir a dos mesas sin quebrarse. Cuando una comunidad se entrega al ídolo, tarde o temprano paga el precio en su carne. La injusticia crece, la mentira se normaliza, la violencia se multiplica. La historia se repite cuando el hombre pretende manipular a Dios o sustituirlo. Y sin embargo, incluso en los momentos más severos, la misericordia sigue trazando rutas de regreso. Hoy, igual que ayer, el Señor llama. Lo hace en la conciencia, en la palabra de un hermano, en acontecimientos que nos arrodillan, en la paz que nos sorprende al volver. No endurezcamos el oído. Hay una hora para dejar los amuletos, para romper los lazos, para limpiar la casa y quemar las sombras. Hay una hora para abrazar, como Moisés, la obediencia que abre la roca cuando parece que todo se ha secado. El itinerario queda claro: discernir los becerros de oro, renunciar a ellos, aprender la espera de la fe, sostenernos en la oración. Si el desierto cansa, miremos la columna de luz. Si la sed agobia, golpeemos la roca una sola vez, confiando en la orden del Señor. Si el miedo nos empuja hacia atajos, recordemos el destino de los que adoraron lo que sus manos habían fabricado. Quien permanece fiel no es ingenuo. Sabe lo que le ofrece la magia, sabe cuánto cuesta, y por eso la rechaza. Quien permanece fiel aprende a vivir de lo que no pasa. Llegamos así al punto de la decisión. No te la puede arrebatar nadie. La pregunta se levanta como un estandarte. ¿Caminas con Dios incluso cuando el viento sopla en contra o buscas atajos que te prometen dominio y te roban el alma? La respuesta no se firma con tinta, sino con hábitos,
con renuncias, con gestos pequeños, y la elección, por más íntima que sea, nunca es privada. Repercute en los tuyos, protege a los que amas, edifica o derriba la casa. Elige bien. La promesa fácil tiene brillo de feria y sabor a ceniza. El camino exigente posee la sobria grandeza de lo verdadero y conduce a la vida. La elección es tuya. Abro mi corazón ante ustedes. El ministerio que llevo no es un atuendo ni un rito, sino un deber encendido: salvar almas. Muchos confunden a la iglesia con construir edificios, organizar eventos o dar consejos sociales. Todo eso tiene valor cuando sirve a lo esencial, pero por sí mismo es secundario. El centro que no debemos perder jamás es conducir a las personas hacia Dios, para que vivan y mueran en su gracia. El día en que me arrodillé para recibir las órdenes sagradas, no recibí las llaves de un edificio ni un título. Se me entregó la palabra y fui enviado a predicar para que las almas se salvaran. El enemigo sabe esto mejor que nadie. Por eso ataca directo al corazón, sembrando dispersión con 1000 preocupaciones, debates, ideologías y luchas de poder. Mientras nosotros nos agotamos en desvíos, él arrastra silenciosamente a muchos hacia la perdición. Por eso hablo del destino eterno, donde existen dos finales, cielo y infierno. Y en medio del camino hacia la casa del Padre hay una gracia purificadora, el fuego de la misericordia donde el alma se limpia antes de entrar en la gloria. Muchos hoy han perdido este sentido. Algunos se burlan como si fuera un invento medieval. Otros lo reducen a un retiro espiritual suave. Pero la purificación no es una fantasía ni un colchón cómodo. Es una exigencia de justicia. Nada impuro puede entrar en la ciudad santa. Una sombra de egoísmo sin arrepentir, una deuda de justicia sin reparar, una espina guardada en la memoria. Todo debe ser sanado. El fuego purificador no destruye, sino que cura. Y debo decirlo con claridad, no todos pasan por allí. No es una sala de espera universal. Solo quienes mueren en gracia, todavía débiles pero unidos a Dios, son purificados para entrar en su presencia. Quienes rechazan obstinadamente el perdón y se cierran a la luz, se encierran a sí mismos en la oscuridad eterna. Aquí surge un engaño peligroso que se difunde cada día, la ilusión de que todos van al cielo. Lo escuchamos con frecuencia en un funeral. Ya está en un lugar mejor, incluso cuando la persona vivió largos años en incredulidad, injusticia y sin arrepentimiento. Pero el camino a la vida no es una avenida cómoda. La puerta hacia el cielo es estrecha. El camino hacia la perdición es ancho, y muchos lo prefieren. ¿Por qué vivimos como si cualquier elección fuera segura? Ese es el narcótico que el enemigo derrama en el oído. No importa lo que hagas, todo estará bien. Quien lo traga, deja de luchar contra el pecado, deja de examinarse, deja de confesarse, deja de convertirse. Poco a poco, suelta las armas y cuando se da cuenta, ya está del lado de él sin saberlo. Por eso repito una verdad firme. El infierno es una realidad, no una metáfora, no un cuento sombrío. Es el estado eterno de quien muere rechazando el amor. El horror allí no es solo el fuego o el castigo, es la ausencia absoluta de esperanza. Allí ya no se escucha la palabra perdón. Mirar de frente esta verdad nos hace comprender que esta vida es tiempo de preparación. Es un campo de batalla donde cada decisión, cada palabra, cada acto inclina la balanza hacia la luz o hacia la oscuridad. Algunos dicen, al final me arrepentiré. La misericordia ciertamente puede tocar un corazón en el último instante,
Pero, ¿quién garantiza que tendremos ese instante? ¿Quién asegura que un corazón endurecido de repente se ablandará? La salvación no es una improvisación de último minuto, sino un paso fiel de cada día. Los santos nos enseñaron a trabajar por la salvación con santo temor, no miedo enfermizo, sino lucidez del soldado que sabe que la batalla continúa. En una batalla, no confiamos en una seguridad falsa. Vigilen, custodien pensamientos, palabras y decisiones. Y aquí quiero animarlos con fuerza. La lucha es dura, pero no estamos solos. La victoria esencial ya ha sido establecida en la cruz y la resurrección. La Madre Iglesia nos rodea con oración. Los santos caminan con nosotros. El cielo se inclina para ayudar, pero Dios respeta nuestra libertad. Si elegimos seguir al enemigo, Él no nos arrastra a la gloria por la fuerza. Por eso, despierten, no duerman bajo la canción "Todos se salvarán". No permitan que palabras bonitas en los funerales oculten la verdad. No esperen hasta que el hilo de la vida se corte. Hoy es día de conversión, hoy es día de elegir la vida. La eternidad no comienza mañana, comienza ahora. En cada gesto de amor, en cada renuncia al pecado, en cada confesión sincera, en cada comunión tomada con fe viva. Allí se edifica nuestro destino eterno. No existe tragedia mayor que un alma perdida. No existe alegría mayor que un alma salvada. Esa es la razón de esta voz. Ese es el fuego de esta predicación. Ese es el objetivo de este ministerio. Que ustedes, mis queridos hijos, se salven. Así que no cambien la gloria eterna por una sombra fugaz. No permitan que las cadenas de la oscuridad reemplacen la vida con Dios. No dejen que el ruido del mundo apague la voz de Cristo en la conciencia. Sean fieles hasta el final. Aunque el mundo se burle, aunque pierdan relaciones o trabajos por la fe, no tengan miedo. Hay una promesa firme como roca. Quien sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Esa corona no es una joya barata. Es la recompensa de un amor que luchó, de una esperanza que nadie pudo arrebatar. Por eso, esta es la última llamada en este mensaje. Despierten, oren, perseveren, no se cansen de hacer el bien, no teman caminar hacia la luz. No falta mucho para que veamos a Cristo cara a cara, y entonces todos nuestros sacrificios brillarán. Que el Espíritu Santo les dé fortaleza, que la Virgen María los cubra con su manto, que Cristo nos abrace con su misericordia, y que un día todos juntos cantemos eternamente: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Amén. La eternidad no empieza mañana, la eternidad comienza hoy. En este mismo aliento ya nos encontramos sobre el umbral de lo eterno, o la luz de Dios o la oscuridad que se cierra a sí misma ante el amor. Por eso, todo lo que se ha dicho, las advertencias contra hechicerías y seducciones que inclinan ante las tinieblas, la denuncia de palabras vacías en los funerales, el llamado al examen sincero, el retrato del enemigo invisible y la batalla espiritual, la lección del Éxodo sobre los ídolos y la impotencia de los conjuros, la misión de la Iglesia de salvar almas, la puerta estrecha, la vida fiel de cada día, la esperanza refugiada en los sacramentos y en los brazos de la Virgen María. Todo converge en una decisión inmediata: elegir la vida. ¿Y cómo caminamos entonces? Renunciando a toda forma de hechicería, adivinación y a los ídolos que cambian de nombre pero no de esencia, diciendo la verdad ante la muerte. Existe el juicio, existe la purificación de la misericordia,
y también existe el abismo de desesperación para quien rechaza la gracia. Aprendiendo a vivir en vigilancia, midiendo cada día palabras y acciones, sin esperar una emoción repentina en el último minuto, revistiéndonos de las armas del creyente, oración perseverante, ayuno humilde, confesión que purifica, el altar que alimenta, el santo rosario que protege. Dejemos que la Madre nos guíe en medio de la tormenta. El resucitado ha vencido, y Él calmará los vientos en el alma de quienes lo invocan. Ahora elevemos el corazón, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe, encienda nuestra caridad y afiance nuestra esperanza. Que la Santísima Virgen María extienda su manto sobre nuestras familias y nos guarde de todo plan de oscuridad. Que Cristo, lleno de misericordia, abrace a cada uno de nosotros, cure heridas antiguas, confirme decisiones nuevas y nos conduzca con firmeza por el camino estrecho hacia el reino de la paz, y que un día, cuando concluya el viaje terrenal, podamos estar entre el pueblo santo que canta eternamente: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Amén.